Seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión, la diputada Andrea Tovar, que corresponde al grupo parlamentario de Movimiento Regeneración Nacional, va a presentar una acción de inconstitucionalidad. Es un tema importante a propósito de esta pues llamada ley del agua o ley de aguas en Querétaro, que en realidad se llama la ley que regula la prestación de servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento en el estado de Querétaro. Es una iniciativa interesante, importante, que tiene un fundamento jurídico y que tiene una razón social y política que también debemos conocer y debemos apuntar. Mi querida diputada Andrea Tovar Saavedra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Aurelio, muy buenos días al auditorio, gracias por el espacio y pues aquí estamos para platicarte. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento? Tú eres abogada, ¿cuál es el fundamento jurídico para buscar la posibilidad? Y digo buscar porque todavía se requieren, entiendo yo, al menos 8 votos, 8 diputados que apoyen o que respalden esta propuesta que tú estás haciendo. Pero, ¿cuál es el fundamento jurídico? Como abogada te lo pregunto para que podamos entender qué le falta a esta ley del agua. Le vamos a llamar así si no tienes inconveniente. Sí, porque está muy largo el otro nombre. De acuerdo, ándale por el nombre, pero que tú estás planteando desde tu perspectiva social y política. Bueno, una vez hecho el análisis de la ley, se determinó que se violentan 11 artículos de la Constitución, entre ellos pues el primero, el cuarto, el 16, el 17, el 14, el 27. Y bueno, esto se determina porque pues el proceso de aprobación, la fundamentación y motivación dentro de la ley, se habla de que hay una invasión de competencias a nivel federal, más bien de la competencia federal. También el tema del cobro del servicio, porque si bien en el Código Urbano se establecía la forma en la que debía hacerse el cobro del agua, que es por volumen y por tiempo, se hace esta como regla para poder establecer el cobro. Ahora en esta nueva ley no queda clara la forma en la que se va a hacer el cobro. Entonces eso le abre la puerta a pues cobros excesivos o que tú como ciudadano no sepas cómo te van a cobrar. Correcto. ¿No? También habla pues del tema del monopolio. Recordemos que en México, atendiendo a la Constitución, los monopolios están prohibidos y esta ley también por la forma en la que está creada le abre la puerta a monopolizar el agua, que además es un derecho humano, como bien lo marca la Constitución. ¿Y por qué se habla de monopolizar? Porque la asignación de las concesiones puede ser por licitación o por adjudicación directa. Entonces tampoco queda claro cuándo va a ser uno, cuándo va a ser el otro. Claro. Porque además no nos remite a la ley de adjudicaciones públicas. Artículo 28, ¿no? Artículo 28 constitucional que se prohíben los monopolios en este país, particularmente. Es complicado ese tema. También, por ejemplo, por ahí la ley establece que te van a cambiar los medidores de agua cada 5 años. Sin embargo, no se señala la razón. Y eso también deja en estado de indefensión a los ciudadanos porque te van a cobrar o no te van a cobrar o qué tal que todavía sirve tu medidor, por qué te lo van a cambiar. O sea, hay inconsistencias. ¿No? Entonces, creo que también es importante decir que se habla del agua como un producto mercantil. Entonces, también eso pues pone en riesgo el derecho humano al agua. Correcto. ¿Por qué? Pues porque se va a hablar de oferta y demanda, ¿no? Como en el mercado. De una comercialización de un bien, que tú lo has dicho de muchas maneras, es un bien público y es un bien, pues, de todos. Alguien decía, y el gobernador lo hizo en su momento, Dios nos da el agua, pero no la entuba. Ese proceso de entubar, ese proceso de que estamos acostumbrados, y tú eres queretana, mi querida Andrea Tovar, abres la llave del agua y tenemos agua y no nos preguntamos qué hay detrás de toda esa tubería y de todo ese sistema para que podamos contar con agua potable. ¿No habrá que verlo de manera diferente este tema, por lo menos de esta ley del agua o de esta propuesta, incluso de esta acción de inconstitucionalidad que estás pretendiendo? Bueno, es que, ojo, yo creo que el tema no es que no se cobre por el servicio. Es que una cosa es cobrar por el servicio y otra cosa es cobrar por el agua. Pero, por ejemplo, cuando nosotros pagamos nuestros impuestos, pues una parte de la recaudación se va a la SEA y además pagamos por el servicio. Claro. ¿No? Entonces, también ahí queda duda, porque cuando lo dejas en manos de particulares, ellos tienen que recuperar su inversión. Ese es el problema. Es que no es que uno no quiera que la inversión privada juegue. Claro, en algunos rubros del gobierno, claro que pueden apoyar. Sin embargo, en temas muy específicos, como yo creo que es el agua, se puede prestar a que, por ejemplo, la ley de aguas, bueno, la ley que estamos discutiendo ahorita, establece que si no pagas el servicio, se te va a cortar. Y hay jurisprudencia de este año de la Suprema Corte que dice
que no te lo pueden cortar. Te pueden reducir el servicio, ver tus posibilidades para pagarlo, porque también recordemos que este país tiene muchas desigualdades. Sí, como parte, sí, totalmente. No es lo mismo acuerdo, que deje de pagar, y perdón que lo voy a decir así, no es lo mismo que deje de pagar el agua una persona que vive en el Campanario, a que deje de pagar el agua una persona que vive en Menchaca, porque son diferentes colonias, son diferentes situaciones económicas, sociales, culturales y demás. Entonces yo no le puedo, y de hecho la jurisprudencia así lo marca. Una vez que tú me dejas de pagar, yo te reduzco el servicio, no te lo corto, te lo reduzco y voy y veo contigo cuál es tu situación económica y si me puedes pagar o no. Y si no me puedes pagar, entonces hago un convenio para que me puedas pagar, ¿no? Eso es lo que hay que ver, esta parte de poderle dar el servicio independientemente de las condiciones económicas que tenga la persona. Mi querida, además, y te agradezco como siempre, mi querida Andrea Tobar, pero esto no se debió haber discutido, analizado, puesto sobre la mesa antes de que se decidiera. Yo entiendo, incluso es una de las críticas que también tú has hecho, que se decidió vía fast track, que faltó justo esta discusión antes de llegar ya a otros terrenos jurídicos, por lo menos para buscar una inconstitucionalidad. Claro, por supuesto, desde luego que, y fue lo que estuvimos pidiendo, Parlamento Abierto, la bancada de Morena solicitó por escrito que se hiciera en Parlamento Abierto toda esta discusión, nos hicieron caso omiso, el día de pleno, pues discutimos poco, realmente fueron 2 horas lo que se discutió, no se pudo entrar bien al fondo de la discusión. Y bueno, todavía se pidió al gobernador, bueno, que vetara la ley y que lo volviéramos a intentar, como empezar de nuevo. Y otra vez, pues no hubo no se tomó en cuenta estas opiniones. Entonces, el último camino que nos queda, bueno, hablo desde el ámbito como diputada, los ciudadanos tendrán también sus acciones legales que pueden emprender, pero como diputada lo último que me queda pues es esta acción de inconstitucionalidad. Que requiere además el voto, el respaldo de 8 legisladores. La ley dice 33%, ¿no? En cualquier congreso local o federal para presentar una acción de inconstitucionalidad, pero en el caso de Querétaro tendrías que tener el respaldo de 8 diputados. Sí, de 8 diputados. Digo, al final del día en Querétaro somos de oposición, somos 9 diputados, los 5 de Morena, 3 del PRI y el del Verde. Entonces creo que si existe la voluntad política de mis compañeros, podemos hacer posible esta presentación de inconstitucionalidad y entonces que sea la Suprema Corte quien determine. Entonces nos dejamos también de dimes y diretes de que si es Morena, si es el PAN, si es esto, ya nos quitamos ese problema. Y ya tienes acercamientos, ya tienes negociaciones con el Verde, ya tienes negociaciones con el PRI, te va a respaldar el PRI después de lo que dijo el presidente ayer, Alito, ¿no? Alito, dices, en una relación muy ríspida, muy complicada a nivel nacional, independientemente de lo que pueda haber detrás de todo este tema, mi querida Andrea, ¿vas a lograr también el apoyo de los diputados del PRI? Pues está buscando, lo estoy trabajando. Ayer ya pude platicar con el diputado Polo Hospital, también pude platicar con el diputado Astudillo y bueno, quedamos que van a revisar el tema. Hoy pretendo ver al diputado Juan y a la diputada Chela. Si no, pues yo estoy haciendo mi esfuerzo, ¿no? Tampoco no los puedo obligar a nada, pero la intención está. Y creo que también lo importante es que una vez hecho el análisis, pues advertimos todas estas inconsistencias y pues ahí es donde se pone el tema sobre la mesa. Lo decías, ¿no? Y yo estaba retomando también la información que circuló el día de ayer también en medios. Dices tú, se violentan en esta ley 11 preceptos constitucionales que tendrá que revisar la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tu apuesta es decir, bueno, hagamos ese ejercicio, ese esfuerzo, y que la Suprema Corte nos diga, ¿qué creen? No violenta ninguno de estos artículos, no pasa nada. O sí, al contrario, hay señalamientos aquí y allá, y en consecuencia tomar una actitud a propósito de lo que es esta nueva ley del agua. Sí, claro. Además, mira, yo creo que hasta sería una buena forma de legitimar, que la sociedad pudiera quedarse un poco más tranquila en decir, bueno, ya la autoridad lo revisó y dice que no, bueno, pues ya. ¿Hay un plazo para presentar esta acción de inconstitucionalidad? Sí, se vence el día lunes. Este lunes, o sea, tienes de aquí al lunes para lograr los 8 votos. Bueno, de aquí al lunes en la mañanita, porque tendríamos que llevar el escrito a la Suprema Corte. Todo el lunes, tienes todo el lunes hasta las 12 de la noche para presentar el escrito. A llevarlo a la Suprema Corte, entonces. Y si no se logra, si no se logra, pues no hay razón como una buena intención. Un buen esfuerzo. Un buen esfuerzo. Un buen esfuerzo. Bueno, hay más temas que quiero aprovechar. La presencia, a nosotros el tema, la presencia de Morena obviamente es importante, es la fuerza política más importante hoy por hoy en nuestro país. En Querétaro se va conformando de manera importante.
de repente faltan voces, Ayer nos enteramos, el doctor Ángel Valderas Puga estuvo con nosotros en un programa que se llama Golpe de Mesa, y que de pronto el día de ayer nos anuncian que ya el doctor Ángel Valderas Puga ha sido expulsado de las filas del partido Morena, Movimiento Regeneración Nacional. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, creo que el proceso electoral en el 2021 dio muestra de algunas situaciones que ocurren en política. ¿Y a qué me refiero? A la violencia política por razón de género, que de hecho, hasta donde yo tengo conocimiento, esa es la razón por la cual se hace esta expulsión. Sí. Porque recordemos que en las campañas a gobernador, bueno, en las contiendas electorales a gobernador, pues el doctor realizó varios señalamientos a la candidata de Morena que no eran correctos. Las mujeres en política estamos buscando espacios. Sí, lo sé. Y estamos peleando muy fuerte. Pero fue sancionado ya, ¿no? Incluso claro, pero también existe por parte del partido, en nuestros estatutos, pues también una sanción por parte del Comité de Honor y Justicia. No es una doble, no lo defiendo, nada más pregunto, ¿no es una doble sanción para un mismo tema? Es que no nada más es ese tema, también tengo conocimiento de que, por ejemplo, se ejerció violencia política nada más en contra de Jesús Méndez, de la candidata Frida González, Loyola. Entonces hay varios personajes a los cuales pues se les da falta. Tú conoces a Ángel Valderas. Yo lo tuve en varios momentos, en varios eventos, hablando de la reforma eléctrica. Si alguien defendió la reforma eléctrica con tanta vehemencia fue Ángel Valderas Puga. Si alguien ha defendido y ha señalado y ha sido crítico también dentro del partido Morena, ha sido el doctor Ángel Valderas Puga. Y hacer un señalamiento de esa naturaleza, de repente me quedo pensando y te lo pregunto, bueno, entonces la crítica, los señalamientos, esta capacidad incluso discursiva que ha siempre dado cuenta el doctor Ángel Valderas Puga, ¿no tiene sentido, no vale nada para Morena y en Querétaro? No, claro que vale, y creo que hay que reconocer precisamente eso, que fue él quien defendió, y yo lo vi, yo lo he escuchado. Sin embargo, todos estos esfuerzos se pueden ver minimizados cuando existen declaraciones que también perjudican a la militancia, ¿no? Yo te puedo decir también, en lo personal, a mí, justamente cuando fueron el periodo electoral, pues habló de mí sin conocerme siquiera, ¿no? Y diciendo que yo esto, que yo lo otro, cuando la gente creo que no sabe, pero yo desde el 2015 estoy en las listas, en el 2018 nuevamente estuve. Entonces, has tenido una militancia también y una trayectoria he estado trabajando, he estado juntando firmas, entonces al final del día pues creo que todo ese trabajo se ve afectado por este tipo de comentarios de pues hablar por hablar o de decir cosas que a veces no tenemos la razón, ¿no? ¿Ves a Morena consolidándose en Querétaro rumbo al 2024? Creo que es importante que entendamos que tenemos que estar unidos y que independientemente de si nos gusta o no nos gusta, es apoyar el proyecto del presidente, es apoyar el proyecto de la Cuarta Transformación, y ahí es donde tenemos que poner nuestros esfuerzos. No dimes y diretes en que si me tocaba a mí, que si tú no tienes derecho, que si yo, porque eso afecta. Ahora, a dimes y diretes el presidente es maestro, ¿eh? Ayer lo hacía en la mañanera, ¿no? Alito, aguanta, el pueblo se levanta. Decía Mario Delgado, el presidente de tu partido, oigan, lo mejor que le pueden hacer hoy por hoy a Morena es que Alito se quede en el partido, en el PRI, porque eso nos asegurará todavía más victorias en el 23, en Coahuila, en el Estado de México, y en el 24. De repente, bueno, es tema político, pero pues así es la grilla, ¿no? Así es la política. Sí, pero igual la grilla, creo yo, que debe ser afuera, ¿no? Contra los otros partidos, pero adentro debemos de ser unidos y debemos de pues aguantarnos esas ganas de querernos grillar, claro, y guardar nuestras energías para grillar a los demás, para hacer, ¿no?, política. El presidente también dice no politiquería. No politiquería. Oye, te preguntan, ¿usted está de acuerdo o no? ¿El UAC tiene que pagar o no tiene que pagar el agua que debe? Bueno, ¿cuál es tu postura? Como bien lo menciono, el agua es gratis, el servicio pues tiene un cobro, y yo creo que aquí habría que analizar, porque la ley orgánica del UAC dice una cosa y la Constitución dice otra. Entonces también nos encontramos en este problema de a cuál hay que ponerle atención. Entonces, como no tenemos un criterio de la Corte o alguien que nos diga si sí o no, pues yo creo que ahí hay que encontrar un punto medio, ¿no? O sea, habría que negociar. Habría que negociar, que la UAC se siente y diga, bueno, a ver, ¿cómo le podemos hacer? Porque también pareciera que el hecho de que la UAC se manifieste en contra de la ley parece como una reprimenda, porque este tema no había salido, digo, en lo que va del año no había salido. Sí. Entonces también nos hace dudar un poco
pues qué tan legítimo es el cobro. Si es el cobro porque de verdad hay que cobrarlo, o es el cobro porque te me estás poniendo en contra. Pero ¿no? la pregunta entonces, ¿sí se debe pagar esa deuda o no? Yo digo que esa deuda se debe de negociar. Esa sería mi respuesta. Me preguntan también, ¿tú estás enterado o sabes si, por ejemplo, sistemas escolares o escuelas públicas pagan agua? Me parece que tienen un subsidio, pero no estoy 100% segura, entonces no me gustaría. Me están preguntando, ¿no? Colegio de Bachilleres, estoy hablando, ¿no? De lo que me está preguntando acá Jorge Ramírez, y me dice, oye, quiero saber, por ejemplo, la UTEC paga el agua, el Instituto Queretano, el Instituto Tecnológico de Querétaro paga el agua, en fin, Colegio de Bachilleres, la secundaria, las escuelas públicas, ¿pagan el servicio del agua? Pues yo quisiera pensar que sí, pero la verdad desconozco honestamente y no me gustaría opinar en algo. Correcto, bueno, solamente en este tema, entonces habrá que revisar por lo menos esta ley que se aprobó, dices tú, vía fast track en el Congreso Queretano. Tienes de aquí a lunes hasta las 12 de la noche para que reúnas el apoyo de 8 legisladores. Estás pensando que los 5 diputados de Morena, los 3 del PRI puedan apoyar, y se suma el del Partido Verde, Ricardo Astudillo, puedan sumar estos votos para que se revise en la Suprema Corte de Justicia esta acción de inconstitucionalidad y se vea si se violaron o no estos 11 principios o preceptos que tú señalas, mi querida Andrea Tobar, ¿no? Sí, de hecho, pues repito, esa es la idea, buscar una autoridad que derima nuestra controversia y ya, porque también creo que la sociedad se merece pues estar tranquila y saber que no hay ninguna violación a derechos humanos y poder seguir adelante, ¿no? Oye, me siguen preguntando, bueno, y entonces también que te pregunte qué opinas del desalojo de Juriquilla. El desalojo de Juriquilla. ¿Qué opinas? ¿A favor, en contra, abogada? Voy, dame un segundo nada más. Creo honestamente que si los terrenos estaban ocupados ilegalmente, el propietario tiene derecho a pedir que los quiten. ¿Estás de acuerdo en la acción que realizó el gobierno o no? No, nada más. Sin embargo, creo que también se debió de haber tenido en cuenta que había gente que ya tenía construidas ahí casas. Entonces, si el Código Civil dice que cuando construyes en terreno ajeno tienes la opción de comprar el terreno o de que te compren tu casa, porque tú ya invertiste. Claro, ¿no? Sí. Claro. Entonces, ¿por qué llegar nada más a demoler? Claro. ¿No? ¿Tú como abogada defenderías una causa como esa? Creo que habría forma de poderla defender, porque imagínate que a ti te pasara, porque además por ahí hay, se dice que hubo gente que le vendieron los terrenos o que había como fraudes en la cuadrilla. Si el gobierno ya sabía que se había hecho venta fraudulenta de terrenos, pues ¿a quién afectas cuando tú llegas y desalojas? Me queda claro que no puedes afectar al dueño del predio, pero también no puedes afectar. Pero hay legítimos propietarios. Claro, pero entonces, insisto, si el código dice que puedes construir en terreno ajeno y te dan la opción de comprar el terreno. Mira, me comentan aquí Juanita Sánchez me dice, oiga, es una determinación judicial, ella es abogada, estaba hablando también de la necesidad de que la Suprema Corte de Justicia determine el tema del agua. Esto es una resolución judicial, una determinación judicial. Claro, pero también hay que ver, los juicios pueden ser nada más para que te reivindiquen el derecho. Sin embargo, en juicio no se tiene por qué dirimir el tema de construir o no construir en un predio. Serían acciones diferentes. Qué interesante. Es una voz de Morena, me parece que hicimos, y además agradecerte, mi querida diputada, mi querida Andrea Tobar, la posibilidad de platicar con la audiencia de Radar News. Aquí salen luego los comentarios y las preguntas, pero el tema es que tengamos esa interlocución con alguien de tu partido, alguien de Morena también en este espacio informativo, para que podamos hablar de estos temas que sin duda algunas son importantes para Querétaro. Como siempre, muy amable. Gracias. Gracias. Que tengas buen día, muy Igualmente. amable, y gracias. Y el resolutivo me dice también, hay que estudiarlo de nueva cuenta para que considere y también comprenda la legisladora, la diputada también, que se trata de una resolución judicial. Sí, claro, pero las resoluciones judiciales no todas son definitivas. Comentario. Gracias, diputada. Gracias. Que tengas buen día. Gracias, Andrea Tobar. Que si das algún número telefónico para que la gente se ponga en contacto contigo, tienes redes sociales, tienes Instagram, ¿cómo le hacemos para que Sí, claro, en Facebook me pueden encontrar como Andrea Tobar, también en Instagram como Andrea Tobar MX y en Twitter también como Andrea Tobar MX. Ahí me pueden mandar sus comentarios,
me pueden hacer llegar sus mensajes y ahí los contestamos con muchísimo gusto. Mi respeto, mi cariño y mi admiración. Muchas gracias. Que tengas buenos días, que tengas buenos días. Son las 8:08 de la mañana. Hacemos una pausa. Su opinión siempre la más importante. Es la diputada por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, aquí en la 60 legislatura. Es presidenta, por cierto, de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Otro día te invito para hablar de ese tema que también es importante. Recursos, presupuestos. No ha habido recursos federales para la ciencia y la tecnología, sobre todo para las escuelas o las universidades públicas. Entonces, egresada UAC. Sí, egresada UAC. Y de hecho, bueno, se está trabajando, aquí en el Estado, en una nueva ley de ciencia y tecnología. Y tengo conocimiento que también a nivel federal, precisamente por este tema de los apoyos. ¿Me ayudas si nos las presentas cuando la tengas? Sí, por supuesto. Estamos al pendiente. Que tengas buen día. Gracias. Gracias, diputada Andrea Tovar. Hacemos una pausa. Regresamos enseguida con más. Su opinión, la más importante.